momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y de su programa Diálogos Ciudadanos. Amigas y amigas, hoy ya casi a la mitad del mes de marzo nos estamos encontrando jueves a jueves y pues bueno, así es como hemos ido haciendo el recorrido de lo que vaya de este veloz año 2026 y pues hoy estamos ya a jueves 12 de marzo y pues darles la bienvenida como siempre y el agradecimiento tanto a la radio como a ustedes por su fiel sintonía. En el país, amigas y amigos, y en este espacio ustedes saben que lo que tratamos es de estar reflexionando y analizando alrededor de lo que pasa en Guatemala, pues este año que apenas corre por 2 meses y medio, pues nos ha traído muchos acontecimientos importantes que van a marcar la historia. Ya desde el año pasado hemos venido hablando, por ejemplo, de las elecciones de segundo grado, hemos venido hablando también de la coyuntura, el presupuesto, este año de gobierno, el informe de gobierno, hemos venido haciendo recorrido, ¿no? Pero bueno, alrededor de todo esto y en el marco de lo que hemos llamado elecciones de segundo grado y que ya a esta fecha, pues ya en otro momento iremos analizando, por ejemplo, ayer mismo el presidente de la República nombró ya a la magistrada titular y a la magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y con esto ya está completa la nueva Corte. O sea, la nueva Corte ya solo esperará que llegue la fecha en la que tenga que tomar posesión y ya está, porque tanto la universidad, el Colegio de Abogados y también el organismo judicial, el Congreso y el gobierno, ya cada uno nombró a su titular y suplente. Ya están listos para tomar posesión. Mucho se habla de que es 4-1, de eso vamos a hablar más adelante, cuando tengamos más información y tengamos más detalles, porque bueno, ¿qué significa 4-1? Preguntarán ustedes, pero bueno, eso es un poco por ahí la cuestión, ¿no? Y luego también ya están decididos quiénes van a ser los magistrados titulares y suplentes en el Tribunal Supremo Electoral. Lo hizo la noche del martes el Congreso de la República y pues bueno, qué decir, ¿no? Ya todo está bastante resuelto. Solo queda básicamente que el presidente de la nómina que le manden del Congreso pueda elegir a la persona que va a ser quien va a dirigir el Ministerio Público. Un tema candente para este país y que bueno, esperemos ya en los próximos días, probablemente antes de Semana Santa, que ya se pueda tener la respuesta de quién va a ser la nueva persona que va a dirigir el Ministerio Público. Y así van las cosas, ¿no? Pero recuerdan ustedes que en este proceso de elecciones de segundo grado, un papel muy importante lo juega la Universidad de San Carlos, y ya lo hemos visto. Ya nombraron magistrados para la CC y siguen involucrados. Hoy vamos a conversar con Roberto Orellana. Él conoce mucho de la dinámica de la elección y del funcionamiento o no funcionamiento de la Universidad de San Carlos en el último tiempo. Y pues bueno, yo le decía hace unos días a él conversando y me parecían buenas noticias la manera como iba la elección de los grupos que después van a elegir al rector de la Universidad de San Carlos. Vamos a platicar sobre eso hoy, así es que amigas y amigos, si ustedes quieren saber más o saber sobre cómo es que se elige al rector, porque en otras universidades, inclusive del públicas y del mundo, no es el estudiantado, ni los docentes, ni los colegios profesionales los que eligen al rector, los elige de otra manera. En Guatemala se intenta hacer de una manera
muy democrática, como fueron los orígenes de la universidad, pero bueno, ya ustedes han visto lo que ha pasado en los últimos años y sobre eso vamos a platicar esta mañana. Así es que darle la bienvenida a este espacio de diálogo, reflexión y de formación, y pues también agradecerle a Roberto, que ya nos acompaña. Roberto, buenos días, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Sí, buenos días, gusto saludarte y saludos a todos y todas. Pues muchas gracias, Roberto, bienvenido. Y como decía, vamos a hablar un poco, lo que nos dé tiempo en este espacio, vamos a hablar sobre la Universidad de San Carlos. El último punto, Roberto, va a ser todo el tema de la elección al rector, pero a lo mejor, y como seguramente estará escuchándonos personas que no le han dado seguimiento al tema, a lo mejor nos podés contar cuál es tu percepción, Roberto, del punto en el que estamos, por qué ahora llama tanto la atención, porque antes se elegía los colegios, los estudiantes, los profesionales y los docentes se reunían, votaban y nombraban al rector de la universidad. ¿Por qué ahora estamos en un punto, primero, en el que ha llamado muchísimo la atención? Todo el mundo habla de la elección al rector, le dicen usurpador al rector, le dicen de muchas maneras. La Corte misma decidió hace 4 años que él era el rector y que las elecciones habían sido legales. Pero ¿qué pasó, Roberto, si nos ayudas a repensar antes de hace 4 años, cuando no era Mazariegos el rector? Gracias, Roberto. Y las razones pueden ser varias, no creo que sea solo una. Una de las razones es que las llamadas selecciones de segundo grado coinciden en este año, todas. Ya, según los periodos para los cuales son electos, no todos son de 4 años. Entonces se van cambiando las fechas o los años de las siguientes elecciones, pero en esta ocasión coincidieron, si no todas, la mayoría, o si no todas, no tengo ahorita si son todas o no, pero la mayoría. Estamos hablando de Ministerio Público, estamos hablando de la elección para fiscal para el Ministerio Público, estamos hablando de los magistrados para la Corte de Constitucionalidad y para rector de la Universidad de San Carlos, por mencionar 3. Entonces eso no se había dado desde hace ratos y entonces quiera que no, pues eso llama la atención. Otro de los factores, sin duda, es las redes sociales. Ahora pues pues es más fácil acceder a información o divulgar información. Y entonces, y también tergiversar, ¿va?, la información. Entonces, ahora es más fácil que todos estemos enterados de lo que está pasando en el país y a nivel del planeta por las redes sociales. Antes no existía, entonces la mayoría de elecciones se quedaban en muy poco interés, en un pequeño grupo, ¿sí? No quiere decir que digamos que todas las personas que conformamos este país estemos interesados o que tengamos plena conciencia de lo que está pasando alrededor de estas elecciones. No quiere decir eso, pero sí, digamos, se ha ampliado mucho el margen de participación en términos de información. Entonces creo que esos son 2 factores importantes. Otro factor importante, otra razón importante por la cual, digamos, ahora estamos poniéndole mucha atención a este tema, es que sin duda alguna hay un quiebre entre las rectorías anteriores y la usurpación actual. Si bien los rectores anteriores de alguna otra manera contribuyeron al estado actual de la universidad, pero se tenía la percepción de que eran electos legalmente y también legítimamente. Entonces, sin embargo, con el actual, pues hay un quiebre porque se perdió totalmente
la democracia, entonces no hay contrapesos dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces, esa sensación, esa frustración a partir de que se pierde la democracia interna, la supuesta democracia interna dentro de la San Carlos, entonces ha generado de que, pues, como lo vemos reflejado en las elecciones, pues hay un rechazo total a la usurpación sobre todo de la rectoría. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Y esto que acabas de decir, esta última parte que mencionaste, es la que nos lleva a la siguiente pregunta, Roberto. Entonces, ¿cómo es que llega Walter Mazariegos a ser rector, digamos? Me has mencionado que antes más o menos legítimo y más o menos democrático, pero digamos que la llegada de Walter Mazariegos rompió con el paradigma de cómo se hacía. ¿Cómo llegó entonces para que la gente que nos escucha y no está enterada y puedan entender hoy por qué se habla de la manera como se habla, de cómo tomó posesión él y cómo ha ejercido su mandato? ¿Cómo es que llega él? ¿Qué pasa en los días previos? ¿Cómo fueron las elecciones? Si nos contás un poco, Roberto, por favor, gracias. Sí, bueno, hay toda una historia alrededor. No es que le haya sido fácil, no es que de la noche a la mañana haya podido usurpar la rectoría. Es una persona que viene participando dentro de la universidad en política universitaria desde hace mucho tiempo. Desde estudiante participaba ya activamente dentro de la política universitaria. Y así fue, por decirlo, escalando dentro de los diferentes niveles de participación que existen dentro de la Universidad de San Carlos. ¿Sí? Pero hay un factor que es bien interesante, que la Facultad de Humanidades, en cierto momento de la historia, implementó las extensiones universitarias. ¿Qué son las extensiones universitarias? Sí, era llevar la universidad, pero en este caso específico, era llevar la Facultad de Humanidades a diferentes departamentos o municipios del país, sin perder la vinculación administrativa y académica con la facultad del campus central, o sea, de aquí de la ciudad de Guatemala, de la zona 12. Entonces, todas esas extensiones o sedes universitarias de la Facultad de Humanidades que fueron creando en todo el país, administrativamente dependían de la Facultad de Humanidades, del campus central. Y eso dio lugar a que esa facultad creciera grandemente y que se fueran como empoderando paralelamente a las demás facultades de la Universidad de San Carlos. Y pues entonces él logró establecerse como decano de humanidades durante varios periodos, pero sobre todo con el apoyo con el apoyo y los votos de los estudiantes de las extensiones universitarias y de los docentes de las extensiones universitarias y por lo tanto también de los egresados de las extensiones universitarias, ¿sí? Porque hay que verlo desde dos ángulos. Uno es que realmente lo que estaban haciendo era descentralizando la Universidad de San Carlos, que como un ente que persiste con elementos colonialistas, aún pues está muy concentrado en la ciudad capital, y pues ellos estaban rompiendo con eso, con llevar a la universidad para poder estudiar y graduarse de licenciados a todo el país. Pero también dio lugar a la manipulación, al chantaje, a la mediocridad, porque realmente no les interesaba el tema académico, sino lo que les interesa pues son todo el tema electoral, la masa electoral que eso les generó para poder ganar elecciones. Y otros elementos mucho más complicados, como es la inserción en el tema del magisterio.
Entonces, ese es otro tema aparte, pero también tiene que ver. La situación es que él fue poco a poco adquiriendo poder dentro de la universidad a través de la consolidación de la Facultad de Humanidades a nivel nacional. Y pues como les digo, no le fue fácil porque es una trayectoria de muchos años. Y ya por último, pues decide lanzarse de candidato a rector, pero le, no le fue ni tan bien ni tan mal en la elección, pero con los antecedentes, ellos no querían arriesgarse seguramente a no ganar y entonces limitaron la participación dentro de la elección final a estudiantes y, sí, sobre todo estudiantes universitarios que habían ganado su derecho de participar en la elección final y entonces por eso es que se dice que él no ganó la elección porque no permitió que asistieran todos los electores que eran necesarios para realizar esa elección. Y entonces por eso es que se dice que él está usurpando el cargo, porque no fue una elección democrática donde participaran todos los que legalmente y legítimamente tenían derecho a participar. ¿Sí? Entonces así fue como él, digamos, logró obtener la rectoría, usurpar la rectoría. Realmente yo no lo llamo rector porque no lo es. Ahora, hay otra cosa interesante. No, ahí hay cierto respaldo también del sistema de justicia del país. Estamos hablando del organismo judicial, hay un respaldo hacia la usurpación y de la Corte de Constitucionalidad, porque estos organismos, tanto jueces como magistrados, con el uso correcto de la ley, hubieran podido revertir esa situación y obligar de alguna manera a la Universidad de San Carlos que se llevara a cabo una elección para rector con todos los electores que habían sido o que habían ganado las elecciones en sus unidades académicas. Sin embargo, pues eso no se dio. Y también un ministerio público que no, más bien, desestimó todas las denuncias que se presentaron por parte de la oposición o de quienes no se les dejó participar, desestimaron todas las denuncias, entonces tal vez ni siquiera llegaron a los juzgados porque el Ministerio Público ya la había desestimado todas esas denuncias. Entonces, quiera que no, pues no solo fue el hecho como tal de no dejar participar a todos en la elección, sino también tenía la impunidad de su lado, en la impunidad que se vive actualmente, incluso todavía dentro del país en términos de justicia. Y también no se puede dejar de decir, porque hay que tener pensamiento crítico y hay que hablarlo abiertamente, pues sí tiene un respaldo de muchos universitarios que no solo lo apoyan, sino que es gente que prefiere no generar ningún problema y entonces como al final se robó la rectoría y el sistema de justicia lo está amparando y entonces pues ellos se acomodan al sistema y pues no le generan ningún tipo de oposición, sino que simplemente pues hacen lo que las autoridades dictan. Y claro, de por medio también hay otra cuestión de que hay que reconocer que es el actual gobierno, ¿sí? Les entregó el presupuesto constitucionalmente establecido, cosa que los gobiernos anteriores no lo hacían. El gobierno actual, yo me imagino que lo hizo en función del respeto a la Constitución Política de la República. O sea, si el mandato constitucional establece que es cierta cantidad lo que se le debe entregar a través del Ministerio de Finanzas, pues este gobierno, como es un gobierno, digamos, de transición y que procuró hacer las cosas constitucionalmente hablando, entonces les entregó lo que correspondía. Y eso dio lugar a que este señor
tuviera los fondos necesarios para poner bastante orden en términos económicos a la Universidad de San Carlos, porque las administraciones anteriores, justificando que los gobiernos no le entregaban el presupuesto constitucional, entonces tenían atrasados muchos sueldos y prestaciones, pero actualmente recibiendo lo que constitucionalmente le corresponde, entonces ya tenía el dinero suficiente para poder saldar esas situaciones. Y pues es un derecho adquirido de los trabajadores, de los docentes, que son trabajadores también, y pues entonces de esa manera también de alguna forma compró voluntades, aunque hay que reconocer que era un derecho o es un derecho adquirido, o sea, no hay, digamos, un dinero mal habido de por medio, sino que todo está dentro de ley, todo está justificado legalmente. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. No, y es interesante dos cosas de las que mencionaste que quisiera resaltar. Una es el papel de la Corte de Constitucionalidad, en este caso, Roberto, para que nos demos cuenta lo importante que es, porque ahora que todo, como decís, todo se revuelve, todo pasa en un mismo año, incluso a final de año también la Contraloría de Cuentas va a elegir a quien dirija la Contraloría. eh, Todo pasa en un mismo tiempo, pero era importante reconocer el papel de la CC y la gente decía, pero es que la CC nunca tiene nada que ver conmigo. Pues ahora ya ven ustedes cómo en un tema como fue la elección a rector, pues tuvo que ver y opinó a favor de Walter Mazariegos. Esa es una cosa. Y la otra, Roberto, que no quisiera que dejáramos pasar, así como mencionaste el tema de la impunidad, también hay que decirlo, que en este marco de la elección fraudulenta de Mazariegos a rector, también ocurre una criminalización a una serie de estudiantes, de docentes, que incluso han provocado la expulsión de muchos estudiantes universitarios, pero sobre todo la criminalización. O sea, hay muchos que están en proceso penal, algunos han estado hasta detenidos, y eso como consecuencia también de este proceso, ¿verdad, Roberto? Sí, sin duda, sin duda. Incluso el ambiente generalizado de la Universidad de San Carlos ya no es un ambiente de libertad de expresión, de libertad de manifestación, digamos, decir, la cuna de la cultura que son las universidades, o así se plantearon en cierto momento, pues la Universidad de San Carlos definitivamente lo dejó de ser. Hace recientemente, pues acabo de ir a la Universidad de San Carlos y incluso para el ingreso no tienen abiertos totalmente los portones, justifican cuestiones como de índole de seguridad. Hay una serie de denuncias por parte de los estudiantes y los docentes y los trabajadores, digamos, de la represión que hay en el momento que se identifica una denuncia o una protesta. Entonces hay represión de toda índole, incluso represión de índole física, violenta. Recordémonos cuando llegaron diputados de la actual bancada oficial y a fiscalizar una guardería que hay dentro de la Universidad de San Carlos y pues fueron expulsados violentamente. Pero también hay otros casos de estudiantes donde hay grabaciones donde la misma seguridad de la Universidad de San Carlos se ha prestado a acciones violentas contra la oposición a la usurpación. Pero hay de toda índole, pues hasta hay gente exiliada, hay gente presa, hay gente expulsada de la Universidad de San Carlos, y claro que eso sienta precedente para los demás estudiantes. Sin embargo, hay que reconocer y hay que felicitar y hay que estar contentos porque en la actual elección pues han existido manifestaciones tanto democráticas desde el punto de vista electoral, donde la gente se ha volteado a las urnas a votar y a votar en contra de la usurpación, como también ha habido otro tipo de expresiones. Por ejemplo, una marcha que hicieron los estudiantes de odontología, que fue masiva,
dentro del campus universitario y pues el papel fundamental que han jugado o han desarrollado los integrantes de la Escuela de Psicología, donde no aceptaron la imposición de un abogado como director de la Escuela de Psicología por parte del Consejo Superior Universitario, y que, digamos, ellos no solo hicieron una manifestación física, pública, no solo en redes sociales, sino presencial también, pero también llevaron todos los procesos legales hasta que ya lograron de que algún juez o no sé, la corte, no ahí sí no le he seguido totalmente el rumbo, declarara que no se, que era ilegal la intromisión de este abogado dentro de la dirección de la junta directiva o el consejo directivo de la facultad, de la Escuela de Psicología. Entonces sí, sin duda, es que esta gente que tiene usurpada la Universidad de San Carlos, obviamente no les interesa la academia, no les interesa la cultura, no les interesa el arte, no les interesa el deporte, no les interesa la libertad de expresión, el diálogo. Son autoritarios y lo que les interesa en sí son los negocios que puedan obtener a partir de los negocios y el poder que puedan obtener a partir de la Universidad de San Carlos. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Amigas y amigos, estamos en Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba y en esta ocasión dialogando con Roberto Orellana sobre la Universidad de San Carlos y el proceso que se ha venido generando. En este primer segmento hemos hecho un poco el reconocimiento histórico de lo que está pasando. Luego les vamos a contar por qué hablamos de 21-8. Ya lo vamos a ver en la segunda parte. Pero antes quisiera, y aprovechando los últimos 4 minutos, Roberto, que nos quedan antes de ir a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, que a lo mejor nos puedas contar cómo es que funciona la elección a rector, porque no es que yo, Edgar Estrada, el día 8 de abril, que es el día de la elección, agarro mi carnet, voy a presentarme a donde están las urnas para votar y yo, pues, como estudiante inscrito, como profesional egresado, pues puedo votar y ya dejé mi voto. No es así como funciona. Acá se habla mucho de cuerpos electorales, ahora ya están en esa fase hasta antes del 8 de abril. Entonces, si nos puedes contar, Roberto, cómo es que se llega hasta el 8 de abril, donde no todo el mundo puede votar, sino nada más van los representantes de por quienes votaron, las mayorías. Sí, la Universidad de San Carlos está conformada por 10 facultades, que estas facultades responden al área de conocimiento que imparten y para la cual emiten títulos donde autorizan el ejercicio de la profesión. Esas 10 facultades están compuestos por 4 sectores: los estudiantes, los docentes, los trabajadores y los profesionales, o sea, los egresados de esa facultad. ¿Sí? De esos 4 sectores, 3 sectores tienen derecho a participar dentro de sus órganos de dirección, que son las juntas directivas en el caso de las facultades y en el Consejo Superior Universitario en el caso de toda la universidad. Y esas 10 facultades son las que tienen representación dentro del Consejo Superior Universitario. ¿Sí? Y son quienes tienen derecho para elegir a rector. Estamos hablando de los estudiantes, de los docentes y de los profesionales. En el caso específico de los estudiantes, pueden votar aquellos que ya tienen ganado el primer año. En el caso de los docentes, pueden participar y pueden votar aquellos que tienen titularidad, o sea, que ganaron su plaza a través de un proceso de selección, de oposición, ¿sí? Porque también tenemos que hablar de que hay profesores que son interinos, que no tienen una plaza dentro de la Universidad de San Carlos 011, por así decirles. Y en el caso de los profesionales, tienen derecho todos aquellos que estén colegiados y que estén al día en sus colegiaturas, ¿sí?
Entonces, estos tres sectores tienen, son los que participan en la elección a rector. ¿Y cómo lo hacen? No es a través de un voto directo, sino que es a través de electores, que son planillas conformadas por 5 representantes de su sector. O sea, los estudiantes votan por la planilla de su interés, que está compuesta por 5 estudiantes que si ganan, se convierten en electores para la elección final de rector de la Universidad de San Carlos. Igual pasa con los docentes. Ellos votan por planillas conformadas por 5 docentes y votan por la planilla de su interés. Y en el caso de los profesionales, igual. Ellos votan por planillas conformadas por 5 profesionales. Al final salen electos de cada unidad académica, o sea, de cada facultad salen electos 15 personas, que estas 15 personas ya participan de la elección final al rector de la Universidad de San Carlos. Entonces, si multiplicamos las 10 facultades por 15, esos 15 están compuestos por 5 estudiantes, 5 docentes y 5 profesionales, da un total de 150. ¿Sí? Pero 150 electores para la elección final. Pero en el transcurso de la historia hay gremios profesionales que se han independizado de sus colegios profesionales y han conformado su propio colegio, ¿sí? A través de todo un procedimiento, no es tampoco de la noche a la mañana. Tienen que contemplar ciertos requisitos legales para poder conformar su propio colegio. Pero acordémonos que la Constitución Política de la República establece la libertad de organización, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos legales. Entonces, los ingenieros químicos conformaron su propio colegio, los psicólogos, los contadores y auditores también conformaron su propio colegio, y el colegio de enfermería también es otro que conformó su propio colegio. Entonces estamos hablando que aparte de las 10 unidades académicas, hay 4 colegios, ¿sí?, que ya tienen su propio colegio y tienen derecho a participar también de la elección final del Consejo Superior Universitario. En total, estamos hablando de que son 170 personas las que eligen al rector de la Universidad de San Carlos. No sé si con eso más o menos queda claro. Sé que es un poquito complicado, pero traté de explicarme lo mejor posible. Muy bien, Roberto, lo hiciste muy bien y en poco tiempo, gracias. Así es que, amigas y amigos, ustedes ya ahora ya conocieron un poco los antecedentes de lo que ha pasado dentro de la Universidad de San Carlos, la llegada de Walter Mazariegos a la rectoría de la universidad, y en este último momento, Roberto nos explicó de buena manera, ahora ya lo entendí yo también, tengo que decirlo, como la elección directa y que va a ser el 8 de abril. Así es que, amigas y amigos, no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba. Vamos ahora a la pausa comercial del medio tiempo y al regresar ya vamos a platicar entonces de lo que acontece, cómo van los cuerpos electorales, 21 quién, 8 quién, qué refleja cada uno, qué hay ya para candidaturas a rectoría, y eso es lo que vamos a platicar en el siguiente segmento. Así es que no pierdan la sintonía, ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba y en su programa Diálogos Ciudadanos. Este jueves 12 de marzo, dialogando sobre la situación política de la Universidad de San Carlos, cómo se elige rector, y ahora vamos a hablar precisamente de eso. Hemos invitado esta mañana a Roberto Orellana para que él nos cuente sobre lo que ha pasado, que ya lo vimos en el primer segmento, y ahora pues vamos a conversar con él lo que ha pasado ahora. Roberto, comencemos si querés un poco platicando sobre las elecciones que había que darse previamente en los cuerpos electorales, porque si hay una fecha, que es el 8 de abril,
cuando habría que elegir ya al nuevo rector. Ha habido, como mencionaste anteriormente, no injerencias, sino que legalmente así debe ser, y la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, obligó y ordenó al Consejo Superior y al rector que convocaran a elecciones previas, porque ya habían muchos representantes del Consejo Superior Universitario también que ya no tienen legitimidad para participar. O sea, una cosa son las elecciones internas, ¿verdad, Roberto? Y la otra es la elección que estamos ya viviendo ahora de los cuerpos electorales. Roberto, estamos de vuelta. Te preguntaba, Roberto, sobre el tema de las elecciones internas, que son una cosa, pero sobre todo el proceso que ahora nos lleva a 21-8, y si nos puedes contar cómo ha ocurrido esta situación. Sí, la situación interna de la Universidad de San Carlos es bien compleja, porque su órgano de dirección, su mayor órgano de dirección, que es el Consejo Superior Universitario, ya no tiene legitimidad ni legalidad para actuar, porque no ha sido renovado los miembros internos del Consejo Superior Universitario. No se han llevado a cabo muchas elecciones, sobre todo las más importantes, que son las de decano, y tampoco se le ha dado posesión a quienes sí han realizado elecciones y han ganado. Entonces, actualmente ya no podemos hablar solo de un usurpador de la rectoría, sino estamos hablando ya de que el consejo de usurpadores o aprendices de usurpadores en las decanaturas, en el Consejo Superior Universitario, en las juntas directivas o consejos directivos de cada unidad académica. O sea, hay una ilegalidad y ilegitimidad tremenda dentro de la Universidad de San Carlos. O sea, prácticamente está secuestrada, está cooptada la Universidad de San Carlos actualmente. O sea, no hay una democracia interna que la haga funcionar, sino que ahorita está en manos de gente que no ha sido electa para ocupar esos cargos. Entonces sí está bien complejo, y si bien es cierto que hay amparos y todas estas cuestiones legales por parte de jueces y de incluso de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no cumplen ni siquiera las órdenes judiciales. Caso específico actualmente, una elección, pero esto se trata en el Colegio de Arquitectos, donde un juez les ha ordenado llevar a cabo unas elecciones, precisamente de electores para la elección a rector, y simplemente no se presentan y no llevan a cabo las elecciones, y con todo y que hay orden judicial, pues, y el incumplimiento de una orden judicial lo que conlleva es cárcel, y no les importa, y aquí es donde vemos, digamos, el resultado ya de la elección del señor Barreto para la Corte de Constitucionalidad, porque todo esto lo que viene a hacer es que les garantiza impunidad, ¿sí? Porque como apelan y al final lo llevan a la Corte de Constitucionalidad, pues entonces ahí detienen todos los procesos, y los jueces de alguna manera se alinean a los magistrados que tengan mayoría dentro de la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Y entonces ahora, Roberto, si nos vas contando, yo decía, he estado mencionando el famoso 21-8, pero quisiera quizás detenerme nada más para presentar la pregunta, y decir que en el caso de los 8, que son minoría, yo estoy casi seguro, y no sé qué pensará Roberto, pero probablemente Walter Mazariegos y su gente no esperaban al momento en el que se empezaran a elegir los cuerpos electorales estos resultados. Seguramente estará pensando en el plan B, porque si nos quedamos, además, claro, Roberto nos lo va a decir más adelante también, estos 21 que han votado de oposición a Mazariegos, 21 por 5, como él nos decía, comparado a 8 por 5, que serían 40 nada más, numéricamente
pero no es tan numéricamente, esto es políticamente. Entonces, pero mencionarles, por ejemplo, lo que mencionaba Roberto, por ejemplo, los estudiantes de humanidades, los docentes de humanidades y el colegio de humanidades, los tres alineados con el grupo de mazariegos, pero también están los docentes de agronomía, también están los docentes de derecho, también están los estudiantes de derecho. En el caso de derecho vemos cómo tanto los estudiantes como los docentes están alineados. Anoche me parece que fue la elección en el colegio de abogados y perdió el grupo de Walter Mazariegos, porque si no también hubieran arrasado en la Facultad de Derecho. Luego tenemos el colegio de ingenieros y el colegio de enfermería que Roberto mencionaba. Pero bueno, Roberto, ¿cómo ha sido este proceso? Esto sí ha sido más democrático y ahora estamos ya a las puertas del 8 de abril. ¿Crees que entonces no gana el grupo de Roberto Mazariegos? De Walter, Perdón, de Walter Mazariegos. Mazariegos. Sí, sí, vamos a ver, ellos, la trayectoria, la historia de estas personas en lo individual, pero colectivamente también, no son personas democráticas, no son personas que respeten los procesos democráticos, que respeten los procesos eleccionarios, que respeten las leyes. Ellos no creen en las leyes, no creen en la democracia, no creen en las mayorías, no. Y así ha actuado históricamente. Podemos decir que son sectores incluso que son los herederos, por así decir, del 54, de 1954. Sí, acordémonos incluso que, por ejemplo, aquel famoso personaje de esa, de apellido Sandoval, el apodo era el Mico Sandoval, él fue presidente de la AEU en época revolucionaria, y ya desde ese entonces, pues ellos contribuyeron al derrocamiento de Arbenz. Entonces esa es la historia, esa es la trayectoria. Estos son, como decir, los hijos de todas esas generaciones de contrarrevolucionarios. Y su trayectoria nunca ha sido de respetar las elecciones, entonces no hay por qué creer que van a respetar esta elección. De alguna otra forma, van a querer seguir usurpando la rectoría y la universidad en general, ¿sí? Aunque en las elecciones hayan perdido y estén perdiendo, y aunque uno hace números y pues ya no tienen posibilidades de ganar, pero ellos no les importa eso. Y sumado a eso, la impunidad que hay en las cortes, en las magistraturas, entonces prácticamente pues podemos visualizar que van a volver a usurpar la rectoría y por lo tanto la Universidad de San Carlos. ¿Sí? Y justo, Roberto, lo que decís puede ser un poco el panorama, porque según nos contabas, en la elección anterior, pues bueno, lo que pasó fue que se impidió la participación de los grupos de oposición, por llamarle de alguna manera, y eso fue lo que le llevó a tomar la rectoría. Hoy crees que podría pasar lo mismo, y además, claro, lo que decía Roberto y lo que estábamos analizando es la relación, por ejemplo, con juzgados menores. El organismo judicial quizás no tanto, pero sí a nivel de la Corte de Constitucionalidad, que si toma posición antes de que se resuelvan estos casos relacionados con la USAC, ya le va a tocar a la nueva CC, y va a ser una primera ilustración de qué lado van a estar, porque ahora se habla de 4-1 en la CC, después de la elección de anoche, y el 1, digamos que la gente piensa que el 1 es la elección del Colegio de Abogados, pero pues también está por verse qué va a pasar con la elección de USAC, porque se supone que Lemus era más del lado de oposición
a Mazariegos y que en todo caso también estaría a favor de la democracia interna. Pero bueno, ¿cómo verías, Roberto? También ya, de una vez, Solo, si querés. Sí, contame. no, solo hay una aclaración ahí. Astrid Lemos fue electa por el colegio, no por la Universidad de San Carlos. Uh-huh. Perdón, sí, por la Universidad de San Carlos fue también Sí. Aguirre Pumay, que es el suplente. Exacto, o sea que sí estamos 4-1, Roberto. No, no, en teoría están 2-3. Uh-huh. Está el colegio y la representación del presidente. Serían los dos. La que acaba de Morfín, que Sí. acaba de elegir el presidente. Se supone que van a tener cierta empatía Astrid Lemos con la licenciada Morfín. En teoría, ¿no? Habrá que esperar a ver. Y pues los otros 3 van a ser afines, que sería el representante del Congreso de la República, que es el señor Barreto, el de la Universidad de San Carlos, que ni sé cómo se llama, y el de la Corte Suprema de Justicia. O sea, son 2-3 que da al final. Uh-huh. Y eso seguramente, Roberto, pues tiene que ver con este proceso de elección a USAC. Vamos a ver, aquí tengo yo, digamos que está Astrid Lemos, correcto, por el Uh-huh. Colegio de Abogados, por la USAC, Sí, que es Julia Rivera, que sería la sí. titular, por la Corte Suprema Dina Ochoa, por el Congreso Roberto Molina Barreto y por el Ejecutivo ayer Anabela Morfín. Decías, Roberto, entonces que sería Ejecutivo, Morfín y Astrid Lemos, las que podrían hacer cierta alianza, y luego tendríamos en contra a la famosísima Dina Ochoa, a Julia Rivera de USAC y a Congreso Roberto Molina Barreto. ¿Así lo pensás? Sí, sí, así lo pienso. Lo único que hay que aclarar es de que no es necesariamente son alianzas, sino que por su trayectoria podemos decir que va a tener cierto grado de afinidad sus opiniones y sus decisiones. Porque decir que son alianzas a ese nivel podríamos estar desmeritando la capacidad de pensamiento de cada persona, ¿no? Entonces, que claro, en la práctica vemos, por ejemplo, a los diputados que así actúan, pero en Claro. mi forma de expresarme creo que digamos lo que puede haber es cierta empatía en cuanto a sus decisiones, sus opiniones, en su forma de, de actuar y en su forma de votar a la hora de una decisión dentro de la Corte de Constitucionalidad. Uh-huh. Y Pero sí fíjate, puede haber Roberto, una empatía, ¿sí? claro, claro. Sí, no, esas alianzas perversas, que inclusive pueden ser coyunturales. No quiere decir que durante los 5 años que les toque ser magistrados van a estar votando alineados. En algún momento se van a distanciar dependiendo del interés que puedan tener o el grupo que representen. Roberto, yo me recuerdo en la semana pasada, en la reunión del Congreso, una diputada empezó a mencionar, cuando iban a elegir a los magistrados de la CC, no mencionaban nombres de quienes eran buenos. Y en este caso, entonces hasta que una diputada mencionó 3, 4 nombres y dijo otro diputado de oposición, qué bueno, por fin ya escuché que hay candidatos buenos. En este caso, Roberto, hemos mencionado muchísimas veces el nombre de Walter Mazariegos en el programa, le vamos a cobrar publicidad, pero Roberto, ¿qué otros candidatos o qué oposición hay para que la gente sepa que sí hay oposición y que hay otros candidatos para ser rectores en este proceso? Sí. Públicamente en las redes sociales hay 4, 3 por una misma agrupación, que lo que ellos han indicado es de que van a través de una metodología, van a establecer quién de los 3 va a ser el candidato a la hora de la elección final, ¿sí? Ahí estamos mencionando a la licenciada Ada Alvarado, al licenciado Chan, y hay otro veterinario ahí, porque Chan también es veterinario, pero ahorita no tengo presente el nombre. Son 3 ellos, pero
ellos lo que han dicho públicamente es que primero van a llevar a cabo un procedimiento dentro de su agrupación para establecer un solo candidato entre ellos tres. Y también, pues públicamente en las redes aparece el licenciado Berganza, que también quiere lanzarse como candidato. Incluso por parte, digamos, del oficialismo usurpador ahorita, no se ha mencionado ningún nombre. Pues mencionamos todos al usurpador porque creemos que, pues, por su trayectoria él quiere continuar, pero puede ser que no. Incluso hay que tomar en cuenta otra cuestión, de que los reglamentos internos de la Universidad de San Carlos establece que para una reelección se requiere de 2/3 partes de los votos, los cuales ya no los tiene el señor para poderse reelegir en la usurpación. Pero tenemos entendido que recientemente modificó los estatutos, pero no se tiene certeza de qué fue lo que se modificó, porque pues ha sido una usurpación totalmente opaca, donde no se ha tenido acceso a los documentos y a estas posibles modificaciones de los estatutos electorales de la Universidad de San Carlos. O sea, al final hacen lo que se les da la gana, así, literalmente. Entonces, ¿con qué sorpresa van a salir para robarse otra vez a la Universidad de San Carlos? No la sabemos, pero seguro van a hacer. Entonces, son los nuevos, los nombres que se perfilan como posibles candidatos, porque eso hay que también recalcarlo, que actualmente, oficialmente, ahorita no hay candidatos inscritos para rector. Eso se inscriben el mismo día de la elección. El mismo día de la elección realmente lo que es una asamblea de electores, ¿sí? Los cuales ahí públicamente presentan sus propuestas de candidatos y ahí mismo se lleva a cabo la elección. Hasta en ese momento hay candidatos oficialmente establecidos. Uh-huh. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, amigas y amigos, estamos casi terminando el programa de esta mañana, agradeciendo como siempre su sintonía, y no quisiera dejar pasar una última pregunta para Roberto en el marco de esto que hemos conversado con él. Y Roberto, ¿cuál debería ser el papel? Siempre lo planteamos porque este es un programa de diálogo ciudadano donde lo que promovemos es la participación ciudadana de todos los sectores. ¿Cuál debería ser la manera de comportarnos de las ciudadanas y los ciudadanos en Guatemala respecto a esta elección? ¿Qué podemos hacer? Mucho se hablaba, Roberto, que en estas elecciones de segundo grado, los abogados, los diputados, pero algo se podía hacer, digamos. Ya vamos a analizar después de un par de meses qué hicimos y qué resultados obtuvimos. Pero en este caso, Roberto, ¿qué crees que podemos hacer para evitar esto que decías, que no les importa nada y que finalmente van a hacer lo que les dé la gana? Uh-huh. Sí, yo creo que hay que ejercer la ciudadanía, sin duda, y ese ejercicio va desde trabajar, la responsabilidad de levantarse, ir a trabajar, la responsabilidad, independientemente del trabajo, la responsabilidad de estudiar, quienes así optaron en su vida o tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero también la responsabilidad de estar al tanto de las diferentes situaciones que pasan a nivel nacional, no solo de índole política, sino de toda índole, ambiental, económica, social, y participar de las diferentes actividades culturales, políticas, deportivas, ecológicas, las iniciativas que hay, las asambleas que hay, incluso participar en las redes sociales si se quiere limitar a esos espacios, pero compartir información, escuchar programas como opinar. Claro que todo eso conlleva una formación ciudadana de Estado, pero también desde el hogar, ¿sí? Si desde el hogar nosotros no permitimos que en la cena nuestros hijos opinen y tengan su propio criterio al respecto de cualquier cosa, por ejemplo, incluso de la comida, de lo que se está comiendo, entonces ahí los vamos encajando a limitar su opinión y su participación, si no los dejamos que
participen ellos de una toma de decisión, por ejemplo, el qué se va a hacer el domingo, ¿sí? Entonces, si se va a ocupar para limpiar la casa, o se va a salir de paseo, o se va a ir a visitar, pero si los hijos no toman parte de esa opinión y no se les respeta la opinión, entonces los vamos cortando para que sean futuros ciudadanos que se limiten a sus quehaceres personales y no tengan una vida plena de ciudadanos en la cual estén informados y que opinen también y que participen y que fiscalicen. Hay que fiscalizar este proceso, hay que estar al tanto y hay que opinar porque de alguna otra manera las presiones que se generan a través de la ciudadanía pues sí pueden tener en cierto momento alguna incidencia, ¿sí? En las decisiones que se toman a nivel de élites, porque eso es lo que hay que decir. Estas elecciones de segundo grado, lo que son elecciones de élites que se van conformando dentro de la sociedad, no son a través de un voto popular, donde haya una participación masiva de la población en la toma de decisiones, sino a través de élites. En este caso, lamentablemente, el sistema nos condicionó a que los que tenemos acceso a la educación superior nos convirtiéramos en una élite del sistema, porque de esa manera lo que hicieron fue comprarnos a todos los que tenemos acceso a la educación superior y que no llegaremos ni al 2% de la población. Y entonces nos compraron a través de volvernos una élite profesional y en algunos casos alguna élite intelectual, pero eso tal vez no tiene nada que ver la intelectualidad con la educación superior, pero sí es una élite con derecho a ejercer las profesiones, ¿va? Entonces nos dieron esa oportunidad de elegir hasta las más altas magistraturas del país y con eso nos compraron definitivamente, nos tienen cooptados, ¿no? Porque ya nos sentimos más importantes dentro de la ciudadanía, ya no nos vemos igual que todos los demás. Entonces yo sí insto a que, digamos, no nos quedemos callados, sino que opinemos en las redes sociales, que opinemos en los círculos familiares, en los círculos de donde vivimos, en el trabajo, y que si eso conlleva ciertos riesgos, pues hay que asumirlos, ¿no? Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nos has ilustrado perfectamente el antes y el ahora de la Universidad de San Carlos. Y bueno, amigas y amigos, como siempre, invitándoles a mantenerse informados, mantener la sintonía de Radio La Voz de Colomba y la programación subsiguiente. Y bueno, invitarles a que el próximo jueves, en este mismo horario, de 8 a 9 de la mañana, vuelvan a sintonizarnos en su programa Diálogos Ciudadanos. Que estén muy bien, atentas y atentos, porque lo que sigue pasando en este país es importante para todas y para todos. Hasta la próxima.